Muy bien, vamos a empezar. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con la construcción de la crónica? Quiero que por favor me cuenten un poco cuáles fueron las dificultades que encontraron en el camino y cómo les pareció la historia. Recuerden que hay una característica de la crónica y es la producción. Imagínense ustedes en algún momento que, que yo tengo que yo soy el dueño del periódico y que pues obviamente tengo que imponerles es un tema. Entonces, así funciona la producción. Es a existe una política editorial que de alguna manera tiene que imponerles las formas de escribir, incluso los temas. Entonces, cuéntenme cómo les fue inicialmente. Profe, pues por lo menos en mi caso que me tocó lo de las Jeep, las 4x4, digamos que lo más difícil fue encontrar como elementos que me ayudaran como a la construcción de la crónica, porque pues obviamente sí me sale como una historia, pero no puedo como copiar y pegar, ¿me entiendes? Aparte, traté de que fuera hacia los viajes, entonces como que lo asocié, digamos, que son muy icónicos en el eje cafetero, que en Villavicencio, sí, en los llanos también son muy buenas para trabajos que hacen por allá, entonces como que traté como de acomodar esa información a lo de los viajes, pero sí me pareció un poco complicado como, y más que todo buscar elementos que fueran acá de Colombia, porque pues obviamente sale mucha historia, pero pues no de acá. Claro, muy bien. Fue la fuente de información, o las fuentes de información para hacer esa crónica. Muy bien, ¿qué otra dificultad? Profe, por ejemplo, también las múltiples definiciones que le dan, digamos que en mi caso yo encontré, pues la noticia, por fin encontré una que valía la pena hacer una crónica, porque pues, el resto eran como divagaciones, y me encuentro pues con la sorpresa de que en unos dicen que fueron tantas hectáreas, en otros dicen que fueron otras hectáreas, y uno no sabe pues al fin en cuál confiar. Entonces ahí sí le toca a uno como la veracidad de la historia para confirmar los hechos. Muy bien, o sea, en la calidad del dato no encontraste muy buena información. Muy bien, ¿qué otras Correcto. observaciones encontraron al momento de construir la crónica? No, tratar de hacer algo con la poca información que haya. Sí, Sí, claro. Entonces, miren el ejercicio tan interesante que hay que hacer desde el periodismo y es que hay que indagar muchas fuentes, hay que consultar y recurrir muchas fuentes para poder hacer un texto. Esa es la complejidad del periodismo narrativo. Entonces, y además es lo interesante, ¿no? Porque pues nos pone a investigar y nos pone a indagar. Muy bien, ¿quién se va a aventurar a mostrar la crónica de inmediato? No, Yo, la profe. construcción. ¿Yo quién? ¿Yo, Jorge, Jorge? yo se le envié el correo. Muy bien, ya la voy a revisar entonces. Dejamos de compartir. Miramos acá. A ver. Vaya contándonos el hecho. Cuéntenos un poco el hecho para poder averiguar, para poder llegar a la historia. Profe, es sobre una incautación que realizaron en abril en el Valle del Cauca a una tractomula que supuestamente iba transportando donaciones para un hogar de paso del adulto mayor en Cartagena, y pues encontraron 40 kilogramos de marihuana En un camión. en una tractomula, sí. Muy bien. Vamos a mirarla acá. ¿Quién más se va a aventurar después de Jorge para estar listo? Que me envíe la información. O escojo a dedo. Muy bien. Donaciones y obras de caridad fachadas del narcotráfico en medio de la pandemia. Ah, bueno, es reciente. Sí, profe, es de abril. Vale, entonces comencemos a darle lectura. El 13 de Dale. abril. ¿Leo? Sí, señor. Listo. El pasado 13 de abril de 2020, en horas de la mañana, los agentes de tránsito que laboraban en el sector de Mediacanoa del municipio de Yotocó, en el departamento del Valle del Yo Cauca, toco. en el Ajá. departamento del Valle del Cauca, iniciaron su jornada laboral como todos los días.
en el puesto de control que tenían en el kilómetro 18 de esa vía, una de las más importantes de ese sector. Pasaron unas 3 horas. Los procedimientos de rutina iban y venían como ya era de costumbre. Muchos carros de todas las gamas, inspecciones de documentos, algunas personas con afán, otras relajadas, y por supuesto, como es de costumbre, los camiones de carga que transitan mucho por la zona. Pero una tractomula de una empresa de encomiendas llamó la atención de uno de los agentes, tal vez porque están preparados para reconocer los nervios de los conductores cuando algo no está en regla. Luego de unos pocos minutos se empezó a realizar el procedimiento respectivo de revisión de los documentos y de inspección del vehículo. El conductor, visiblemente nervioso, le dijo a la gente que la mercancía que se dirigía a la ciudad de Cartagena de Indias y que el cargamento que llevaba era de unas donaciones para un hogar de ancianos de esa ciudad. Pero para sorpresa de los agentes, al revisar el vehículo, encontraron 2 cajas con 10 paquetes que decían delicado, donación de hogar de paso de adulto mayor. Al revisarlas, encontraron 40 kilogramos de marihuana. Al cabo de unos minutos, el conductor fue detenido y los paquetes pasaron a ser revisados por la prueba de investigación preliminar homologada. Según las autoridades, los narcotraficantes aprovechan la situación de la pandemia para traficar la droga camuflada en ayudas humanitarias. ¿Pero si vieron Crónica acá o no? ¿Ustedes qué creen? Profe, pues ¿Ustedes qué creen? Parecía un relato, dice Daniel. O parecía sea, no parece una como crónica. una noticia. No parece una crónica, parece más bien un reportaje. ¿Sí? Sí. Y tiene toda la razón, Daniel. Parece un relato, es un cuento, contando la historia. Que así es que se deben hacer las crónicas y los reportajes, pero le falta que mezcle el tiempo, ¿no? Profe, es que también es difícil porque, digamos, por ejemplo, a mí, en lo de los refugios, yo no encontré, digamos, o sea, encontraba lo de los refugios, pero no había ni tiempo, ni hora, ni nada. Entonces, pues ahí es como... Sí, ese es el problema. Sí, profe, digamos en ese caso, pues yo, Sí, digamos, la cuestión está el pasado, tal, ¿eso no es meterle tiempo? Sí, claro, el pasado 13 acá hay una fecha, ¿sí? Sí. Pero bueno, ¿qué pasó? Esta es la historia, eso fue lo que ocurrió ese día, esa fue la noticia. De ahí en adelante, ¿qué pasó? Como es policíaca, entonces, ¿qué pasó con la investigación? Yo quisiera saber si al señor conductor lo detuvieron y se lo llevaron para la cárcel. Sé que incautaron la marihuana, pero no sé si el señor se fue para la cárcel. ¿Sí? ¿En qué va la investigación? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Fueron audiencias? ¿Cuándo fueron audiencias? ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el procedimiento policial al detalle, no? Ellos comenzaron, probaron, destaparon las 12 cajas de donación. De un momento a otro encontraron un cargamento, un alijo, lo que sea, de alguna manera. Entonces, para que no llegue tan directo a la marihuana, sino que pues, al final lo que encontraron fue un cargamento ilegal. ¿Sí? Entonces es importante acudir no solo a la descripción, sino también a los momentos específicos. Claro, tiene toda la razón. No necesariamente uno tiene que jugar con las fechas para poder determinar el tiempo, pero sí, por ejemplo, en las horas, luego de 3 horas de estar retenido el camión o la tractomula y de hacer la revisión exhaustiva, se llamó a la policía antinarcóticos, no lo invento. A la policía. O sea, ponerlo de las horas sí es válido. Claro, poner horas, poner tiempos, poner temporalidades, ¿no? En las horas de la mañana, en las horas de la tarde, en las horas de la noche, ¿sí? Porque por eso yo coloqué ahí, tiempos. Pasaron unas 3 horas. Ajá, mira porque acá se me estaba yendo como reportar, pues como otra cosa, pero entonces eso fue como lo único Y de aquí en adelante no hay tiempo, entonces por eso no es importante... Sí. Eso es importante jugar con los tiempos. Quizá, yo quedé con ganas de seguir, ¿no? De seguir leyendo. Según las autoridades, los narcotraficantes aprovechan la situación de la pandemia para traficar la droga camuflada en ayudas humanitarias. Listo, pero sigamos contando la historia. ¿Qué fue lo que pasó ahí de ahí en adelante? Ahora, ¿cómo se llama el conductor? ¿Qué tipo de tractomula estaba manejando? ¿Cuánta carga o capacidad llevaba aparte de los kilos de marihuana? ¿Sí? 40 kilos, ¿en cuánta carga? Bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasó con la carga después? ¿Qué pasó? Sí, incautaron la marihuana, pero ¿qué pasó con la otra carga? ¿Sí? Esas cosas hay que indagarlas, investigarlas, pero por lo menos en la construcción del relato la coherencia es perfecta, ¿no? Muy bien, por favor, la tarea es la siguiente, cada uno tiene que subir
esta crónica o este escrito en el Wix, para que comencemos entonces a escribir en el Wix, porque el trabajo final es los escritos, el video, el audio en el Wix. Mañana reviso esto. Muy bien, Jorge. ¿Quién más? Voy escogiendo entonces Valentina. ¿Cuál fue el tema de Valentina? Aquí lo miro. Listo, profe. Valentina tiene la leyenda del Dorado. Sí, ¿Cuál señor. es tu tema, por favor? Bueno, profe, yo lo que hice es que me falta el final, estoy terminándolo, pero pues te lo voy a leer, solo me falta un poquito. Yo le puse la leyenda del Dorado, entonces lo que hice fue como... Ahora, hay una obviedad, ¿no? Hay una obviedad, o sea, la leyenda del Dorado hablando del Dorado. Sí, bueno, vamos a ver cómo El juegas, hombre pero dorado, no sean tan obvios en los titulares, ¿no? Traten de jugar un poco. Adelante. El hombre dorado, profe. Muy bien. Desde la época de la conquista en América, existe una leyenda conocida por muchas personas alrededor del mundo. El centro de esta leyenda, el Dorado, en el agua de El centro de esta leyenda, el Dorado, en la laguna de Guatavita, se ubica a 1 hora y media de Bogotá. Su historia es lo que llama la atención. En esta tierra, acechada desde tiempos inmemorables, condujo a los españoles a habitarla y colonizarla. Aquí los españoles oyeron sobre los relatos muiscas, de ritos indígenas, donde los caciques llegaban hasta una laguna sagrada, donde arrojaban sus ofrendas de oro en sus aguas verdes como esmeraldas, lo que despertó su ambición. Sin embargo, la riqueza era adornada por sal muy abundante. El origen de estos rituales sagrados venían de una leyenda muisca antigua que relataba la historia de un cacique que descubrió a su mujer con su amante y decidió, abrumado por el dolor, suicidarse en la laguna junto con su hija, no sin antes entregar una ofrenda llena de oro a las aguas, hecho que con el tiempo se acoplaría a los rituales de los indios en esa época. Así nació esta leyenda, el Dorado, que se esparció por todo el continente y a oídos de los conquistadores, quienes llevaron los rumores a Quito, donde el misterio de las historias del hombre dorado y la diosa del agua se volvieron famosas. Esto impulsó las expediciones por toda América, con el sueño de una riqueza sin fin. En 1541, Francisco de Orellana y Gonzalo Pizarro iniciaron su búsqueda en el territorio desde Quito, la expedición más famosa, aunque al final, bueno, ahí voy, al final ellos no pudieron, o sea, como que no encontraron nunca el territorio, pero eso dio paso para que encontraran nuevas tierras en América. Entonces, al pasar del tiempo, esta historia se convirtió en un lugar real donde brotaba el oro de la tierra. Muy bien, ¿y en dónde lo vas a relacionar con un hecho actual, no? ¿Cómo lo vas a hacer? Eso es algo histórico. Sí, profe, es que estaba ¿Cómo vas a buscando contar esa historia desde el presente reciente? ¿Cómo lo vas a relacionar? Eso es histórico para el colombiano, o por lo menos para la región andina, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a contar eso desde ahí? A partir de mañana, entonces, el reto es que cuando lo subas al Wix podamos ver completamente esa crónica de viajes, ¿no? Esa crónica histórica, perdóname. histórico. Listo, profe. Si Sí. tienes unos tintes de tiempo, es mucho más fácil contar una historia, una crónica histórica, porque, pues, bueno, está dada por el tiempo. Ajá. Muy bien, María Paula. María Paula. Profe, ya escribió que está teniendo problemas para ingresar. Vale, entonces... Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Es que para esta crónica yo seguí investigando y no encontré más. O sea, lo último es que se iba a investigar para dónde iba dirigida ese estupefaciente, pero no sale nada más. Entonces, ¿cómo haría como para seguir con la crónica? Indagando en los periódicos de la región. Estoy seguro que eso no es solo una noticia de un periódico importante, sino que también los periódicos de la región, los medios de la región, debieron haber cubierto esa noticia en su momento. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Claro, ellos tienen muchos más datos sobre ese tema, por una sencilla razón, y es que están más cercanos, son más cercanos al hecho noticioso. Listo, profe. Ahora, ¿qué otro dato te podría servir? Por ejemplo, ¿cuántas
retenciones han hecho los policías o han hecho las instituciones? ¿Cuántas incautaciones ha hecho durante el tiempo del COVID? Para que vayas nutriendo con datos la crónica. Listo, profe. ¿Sí? Puedes describir, por ejemplo, la región del Valle, que se conoce o se distingue por ser un poco, bueno, por manejar un poco el tema del tráfico ilegal de drogas, ¿no? ¿Qué dice el departamento frente al tema de esas cifras? Lo puedes nutrir con eso. Listo. Bueno, muy bien. Vamos con la muerte de los porristas de Millonarios. María Paula. Una pregunta. Sí, claro. ¿Profe? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, claro. O sea que en la crónica sí se puede colocar, pues, digamos, cosas que hayan dicho las personas cercanas al hecho. Sin duda alguna, claro que sí. Tú puedes tener testimonios, ¿sí? Por ejemplo, lo que dice la gente de Santurbán, lo que dicen los habitantes de Santurbán. ¿Señora? Ajá. Sí, lo que dice... No, es que no te alcanza a escuchar, pero ya. Listo, sí, profe, gracias. Vale. Jorge, ¿cómo te fue? Señor. ¿Cómo te fue? Perdona, Julio. No, yo tratando acá de hacer algo con lo... No, pues, acá tengo algo y quiere le leo, pues. Vale, perfecto. Y se prepara Lady con el refugio de animales. El sabor típico colombiano escondido en las tierras colombianas. El Palacio de la Morcilla, un nombre que llama la atención al solo verlo por su juego de palabras, y en el cual, haciendo mi búsqueda por el internet, yace en San Antonio del Tequendama. Para un segundo. ¿Sí vieron la diferencia entre la forma de escribir de Jorge y de Julio? O sea, Jorge la escribe desde tercera persona, Julio la escribe desde la primera persona. Sí, porque él quiere a lo mejor saborear la morcilla en el Palacio de la Morcilla. Entonces, pilas con esa forma de escribir, porque eso es un periodismo de inmersión. Tienes que estar metido allá en la cocina. Entonces, queremos ver mucha descripción y mucho sabor dentro de la crónica. Ah, no, pero ahí sí. ¿Y qué tal de alguna manera si juegas, por ejemplo, de dónde nace ese plato tan popular, ¿no? No es un plato de gourmet, sino un plato del popular. Que no puede faltar un fin de semana. Entonces, un fin de semana en medio de una cerveza o quizá en una salida a comer fritanga, pelanga y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tienes que jugar con eso. Te escuchamos. No, pues, pero entonces queda mejor en primera o en tercera persona. No. Cualquiera de las dos está bien escrita, ¿no? Lo que pasa es que lo subjetivo en la primera persona estás inmerso y cuando estás inmerso queremos saborear la morcilla desde la forma en la que tú escribes. Necesitamos sentir el sabor de la rellena. Estamos en un fin de semana con picada y entre esos un pedazo de rellena y una cerveza. Como lo estás escribiendo desde la primera persona, pues tú estás viviendo el hecho. No, pues todavía no llega a esta parte, no los datos, ni lo complicado que era encontrarlo. Porque sigue leyendo, por favor. Colombiano, el departamento de Cundinamarca, ubicado en la provincia del Tequendama, que se encuentra a 56 kilómetros de Bogotá. 56 kilómetros de Bogotá. Este lugar perdido de toda información, ya que al entrar a la página de búsqueda de Google apenas señala dónde queda, que es en el ya mencionado San Antonio, y cómo llegar a dicho lugar con su horario de apertura de puertas que, según lo señala el navegador, es de 9 a.m. a 8 p.m. Google muestra también las indicaciones con una página de Facebook oficial paupérrima, tanto que una página no oficial está mejor estructurada. Y hay que, porque no tenía, busque. Vale, te diste la vuelta. Claro, te diste la vuelta. Entonces, en vez de, estuviste hablando del sitio donde se consigue la rellena, de dónde están las referencias en internet, de las páginas web, pero nunca llegamos al sabor. Sí. Así es. Era por dar los datos, el de 9 a 8 y la exactitud del... Sí, me va a tocar.
Muy bien. Jackie, vamos pues con Jackie, con el distrito graffiti. Jackie. Jackie. Profe, ¿no iba yo? Dale, gracias, es que no te vi. Muy bien. ¿Dónde la tienes? No, profe, ¿te la mandó por el WhatsApp? Como quieras, o la quieres leer, no hay ningún problema. Sí, yo la leo mejor. Profe, Vale. es que lo que pasa es que yo no, o sea, no encontré ni fecha ni nada, entonces, pues Vamos a creo que escuchar, me no hay quedó como ningún un problema. reportaje. Ajá. Vale. A ver, el refugio que nace de la bondad. En Ciudad Bolívar, en el barrio Santa Marta, al borde de una montaña está ubicado el refugio Instinto, dirigido por Daniela Suárez y su esposo, quienes dicen que el refugio surgió porque cuando vivían en Bosa, Palestina, al frente de su casa había muchos talleres y perritos de vigilancia, pero esta calle la ampliaron y destruyeron todos los hogares de perros y quedaron ahí abandonados. Entonces lo que hicieron fue rescatarlos y empezar con el refugio. En este asilo viven 50 perros y 30 gatos, los cuales han sido rescatados por la pareja. Estos animales presentan signos de maltrato, desnutrición y abandono. Sin embargo, empezaron a llegar más y más y el espacio no les alcanzaba, así que se fueron para una montaña en la localidad de Ciudad Bolívar. Allí ellos lo que hacen es ayudar a los perros y gatos que están graves, Para, con tumores, fracturas. para. ¿Qué es? Puse lo mismo. No, eso no es una crónica, ¿cierto? Es un reportaje. Ajá, sí, es un Te reportaje. sirve más para reportaje. Bueno, entonces, Sí, profe, pilas es con que todos los temas. Es bastante difícil, ya se dieron cuenta. de la fecha, ni hora, ni nada, ni noticias sobre refugios, o sea, solo encontré esa, entonces me basé en eso, Muy pero bien. no había No, ni no hay fecha ni rastro nada. de crónica, hay rastro de solo reportaje. Sí, Y solo puedes reportaje. alimentar el reportaje aún mucho más buscándolos a ellos, tratando de llamarlos y comentarles a ellos o a otras fundaciones para que alimentes ese reportaje. Muy bien, entonces la tarea es la siguiente, por favor, para mañana. Estoy esperando en el transcurso del día los Wix con la publicación que acaban de hacer con este escrito. Los invito por favor a que sean creativos, a que lo piensen un poco y a que traten de descubrir cómo pueden escribir una crónica bien interesante. ¿Listo? Listo, Bueno, profe, muchas Listo, gracias. profe. Bien, profe. Listo, profe. les dejo entonces estos minuticos para que puedan descansar y entrar a la siguiente clase. Muchísimas Listo, gracias profe, y una Gracias, feliz gracias. profe. noche. bueno, Que estén profe, bien. muchas Que gracias. descanse. Buenas Igualmente, noches. Profe, profe, gracias. gracias.